Buenos días, mi nombre es Jessica Rivas. En esta oportunidad comparto con ustedes un webinar titulado Jamboard como recurso para el aprendizaje basado en proyectos colaborativos, enmarcado en lo que es la maestría de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. En esta oportunidad, bueno, primero que todo hay que iniciar explicando en qué consiste Jamboard, siendo esta una herramienta de Google específicamente que presenta o que se centra en lo que son las pizarras digitales colaborativas, de manera tal de que diferentes usuarios desde diferentes vías puedan ingresar y participar en tiempo real. Estas vías por las cuales pueden conectarse y pueden utilizarlo son la aplicación disponible para teléfonos y bueno, todo lo que son dispositivos móviles, lo que es la página web como tal de Jamboard y el Jamboard en sí. Otra cosa que es necesario, ¿sí?, hablar un poco, discutir, es la parte teórica detrás de este recurso. En cuanto a que, si nos vamos a lo que plantea Tomlinson 2011, tenemos una clasificación de los recursos, ¿sí?, con base en ese uso que se le dan. Y pues en este caso sería un elicitive material, en términos de que va a motivar, va a estimular la participación de este estudiante, es decir, el uso de la lengua meta. Como, bueno, en este caso a través de diferentes actividades o de una actividad en sí que se va a ir realizando en conjunto con otros compañeros. También es importante considerar lo que son los criterios de evaluación, especialmente considerando autores como McCraft, que nos plantean de que en este caso el recurso se adapta o se puede adaptar a las necesidades de distintos contextos, ¿sí? Bueno, como pueden observar en la diapositiva, van a ver algunas de las posibilidades de los modelos, de los formatos que van a poder conseguir en Internet, ¿sí? Más todos los que podamos crear nosotros como docentes, dando una infinidad de posibilidades con respecto a actividades. Y así como esas actividades, muchas otras más adaptaciones a estas. También tenemos que considerar que no se va a limitar simplemente al uso de una lengua, sino que puede, dependiendo de cómo se planifique esa actividad o esas actividades, se puede desarrollar el pensamiento crítico y creativo del estudiante, ¿sí? Incluso llevarlo a cuestionar esa visión del mundo, como es el caso de la propuesta como tal. Bueno, en términos de teoría de enseñanza-aprendizaje en lenguas extranjeras, tenemos que partir desde un enfoque comunicativo, ¿sí? Es decir, que lo que se busca es el desarrollo de esa capacidad o esa competencia comunicativa del estudiante, de la habilidad de utilizar la lengua meta, en este caso el inglés, para comunicarse de manera efectiva, de acuerdo pues a ese contexto o contextos a los cuales se puede ver inmerso. En términos de metodología o de métodos, tendríamos lo que es el aprendizaje basado en proyectos, siendo de acuerdo a lo que plantea Donnelly and Fitzmaurice, una actividad, ¿sí? De acuerdo a este autor es una actividad, pero de acuerdo a otros es visto como enfoque, ¿no? Un enfoque pedagógico, cabe aquí resaltar. De acuerdo a Donnelly and Fitzmaurice, perdón, ellos hablan de esto como una actividad individual o grupal, ¿sí?, que va a extenderse por cierta cantidad de tiempo, es decir, no va a ser únicamente una sesión. Y además de esto, va a resultar en un producto, en una presentación o incluso en el desempeño o actuación con respecto a algo. Tomando ahora los que son ciertas características planteadas por Amaro
en términos de proyecto o aprendizaje basado en proyectos colaborativos en entornos virtuales, tenemos de que estos van a darse en grupos pequeños donde uno de sus miembros va a asumir el rol de coordinador, se van a delegar tareas y se tiene que realizar un monitoreo por parte de ese facilitador, sin olvidar que en todo el proceso va a haber interacción y una negociación. Otras características que podríamos mencionar aquí partiendo desde Stoller and Simpson, autores citados por Fan, tenemos que, bueno, el enfoque se centra en el estudiante, le da un rol protagónico, un rol activo. Se tiene que realizar una realimentación o un feedback continuo, ¿sí? Donde se lleve a la autorreflexión por parte del estudiante a ese final del proceso, donde se van a realizar actividades prácticas, donde se va a hacer uso de recursos auténticos, recordando que auténtico o recurso auténtico, de acuerdo a Umiriva, lo plantea como aquellos materiales que son creados sin precisamente un fin educativo, ¿sí? El fin como tal es precisamente comunicar o cualquier otro, pero dirigido hacia una comunidad lingüística o, en la mayoría de sus casos, lo que es la comunidad de hablantes nativos, ¿sí? También pues se da el uso de tecnología en este tipo de enfoque, se va a orientar no solamente al producto, es decir, a eso que se va a generar al final, sino a todo el proceso también, no se va a excluir. Por eso es que se habla de ese monitoreo y de ese feedback continuo. También tenemos la integración y uso de diferentes habilidades y competencias, no solamente a nivel lingüístico, porque se busca desarrollar otros aspectos, por ejemplo, esa capacidad de búsqueda de información, de summarizing, ¿sí? De resumir a ciertos elementos fundamentales. Tenemos también lo que es el aprendizaje de contenidos y también de la lengua meta, es decir, ellos van a aprender dos cosas o van a desarrollar dos cosas. Por un lado, lo que es un tema específico, en este caso en el ámbito teológico, por el contexto en el que nos estamos enfocando, y por el otro, todo lo que tiene que ver con la parte de la lengua como tal, del inglés. También tenemos lo que es la responsabilidad del estudiante, que va a tener que asumir dentro de ese proyecto esa responsabilidad, y pues bueno, que está abierto a quien si en algún momento del proyecto se presenta o se presencia dificultades con alguna estructura o algún aspecto específico de la lengua meta, bueno, se puede hacer una formación o una enseñanza incluso directa con respecto a ello. Pasando ahora a lo que sería el contexto socioeducativo de la propuesta, es importante explicar, ¿sí?, que estamos ante una institución universitaria católica, ¿sí?, el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, ubicado en lo que es el estado Táchira, específicamente la sede de educación, en donde tenemos pues un grupo de 5 personas, de 5 estudiantes o participantes, porque estamos hablando de andragogía, con edades entre 17 y 50 años, un aproximado, que son estudiantes de educación, de la licenciatura en teología, no de educación, son laicos de la licenciatura de teología. ¿Por qué especifico esto? Porque en el caso del IUESTA se ven clases o se les da clases a los seminaristas, se les da clases a incluso candidatas para, que en este caso también, en este grupo entrarían también las candidatas a monja que quieran pues cursar estudios de teología, prepararse en términos de teología. Entrarían también todas las personas que no son precisamente sacerdotes, que también los hay, que están cursando estudios aquí también. Todas esas personas, como fue mi caso, que no somos precisamente o no ocupamos una posición específica dentro de la iglesia, pero queremos cursar estudios entonces esas son las personas que estarían aquí, por lo cual tenemos que manejar un nivel de respeto para con todo lo que es la parte religiosa, la parte teológica,
Y bueno, que pues estamos en una asignatura específica que es Lenguas Modernas 2, por lo cual se hablaría de una duración de 16 semanas, donde tomaríamos para este proyecto específicamente las primeras 6, que son lo que correspondería al primer corte, y pues bueno, que es una modalidad virtual. Y el nivel lingüístico de competencia de los estudiantes es aproximadamente de un A2. Dentro de las herramientas que se utilizan, pues bueno, Google Classroom. Y para comunicación síncrona, igual las sesiones de clase, tendríamos lo que es el grupo de Telegram y pues también lo que son las sesiones de Google Meet. En cuanto a la actividad en sí, perdón, la propuesta o lo que se plantea, ¿sí?, es que los participantes puedan presentar de manera resumida, ¿sí?, de manera concisa, los aportes de mujeres teólogas, ¿sí?, que es un aspecto que no se ve en la carrera, ni siquiera ni por el lado de teología ni por el lado de filosofía, no se suelen abarcar. Entonces, aquí estaría entrando un aspecto muy importante que nos mencionaba Gray en sus textos, que es la representación, ¿sí? Y bueno, el recurso en sí, ¿qué es lo que va a buscar? Generar ese espacio para el trabajo colaborativo, ¿sí? Promover el uso de la lengua, en este caso de la lengua del inglés, en un contexto significativo para ellos. Y pues bueno, propiciar esa producción escrita, que es lo que va a ser el producto final de ellos. Con respecto al proceso de aprendizaje basado en proyectos colaborativos, tenemos que un primer paso implicaría esa planificación. Esto tomando el modelo o las fases que nos plantea Donnelly y Fitzmaurice. El primero sería la planificación, ¿sí? Que implicaría, pues bueno, revisar ese tema o qué es lo que va a generar ese proyecto. Y pues todo lo que sería la organización del grupo, que en este caso pues se trabajaría con un solo grupo, la delegación de las tareas, todos estos aspectos, ¿sí? Tendríamos entonces, bueno, una primera delegación de tareas, claro está. Pasaríamos a lo que es la investigación, luego pasaríamos a los borradores que van a conectar con correcciones y esta tercera y cuarta etapa o fases va a ser un constante ir y venir, al menos durante un tiempo, a fin de generar lo que sería la última etapa, que sería la entrega ya final del producto. En cuanto a esa primera etapa, que es la planificación, habría que resaltar la interrogante de who are the most influential female theologians, en sentido de que a través de esta pregunta se despierte la curiosidad de los estudiantes, algunos de los cuales pues ya han tenido contacto con ciertas teólogas por proyectos de investigación previos en asignaturas de investigación, y pues a partir de toda esta duda, de esta curiosidad, se plantea la investigación. Claro, no solamente se quedaría la pregunta en eso, sino que también implicaría el what did they do, qué fue lo que ellas hicieron, qué fue lo que dijeron, qué es lo que produjeron, qué aportes dieron para ser consideradas o para que hayan influenciado en ese campo en específico. Una segunda etapa o segundo paso vendría siendo ya la investigación, que eso va a implicar ese contacto de los estudiantes con todos los materiales auténticos, que va a implicar que ellos busquen en internet, utilizando diferentes formatos, no solamente artículos, sino también videos incluso sobre el tema, a fin de conseguir no solamente información con respecto de cuáles son las filósofas, sino del detrás de ello, del por qué no se habla de ellas y de otras dudas que puedan surgir a partir de esa premisa. Continuaríamos entonces con lo que sería el borrador, para lo cual pues se tiene Jamboard y pues hay como un formato que ellos pueden seguir, claro, con la apertura de que si desean hacer algún cambio,
se pueda realizar. Aquí pueden visualizar, en este momento se presentan 11 notas. Sin embargo, esas pueden ser reducidas, se pueden eliminar algunas, se pueden sumar otras, todo dependiendo de lo que requiera el estudiante. Pero bueno, podría ser un primer momento en el que ellos van a empezar a vaciar esa información y van a empezar a hacer esas revisiones de esas correcciones de que bueno, aquí es así o es así, esta estructura yo creo que no es así, falta acomodarle esto, y pues la participación obviamente de la facilitadora, que va a permitir durante sesiones síncronas, durante incluso espacios fuera de esas sesiones, la revisión, incluso consultas a través de Telegram, dudas que puedan haber con respecto a. Y bueno, trabajar aquellos aspectos de nuevo que esos elementos, esas competencias donde se vean ciertas dificultades, bueno, buscar maneras para que se puedan ir solventando esas necesidades y esos problemas que se van surgiendo en el desarrollo del proyecto como tal. Ya por último, pues tendríamos lo que es el proyecto, diferentes pizarras o diferentes lienzos, cada uno con una teóloga. En este caso podemos visualizar uno centrado en Jutta Burgers, teóloga, por cierto, alemana, que trabajó en España también en la universidad, en una de las universidades de España. Y bueno, esto sería un modelo de cómo vendría siendo el resultado final. En cuanto a la evaluación, tomando en consideración lo que se plantea con respecto a lo que es a este enfoque, a todo lo que es el enfoque, se debe realizar una autoevaluación y coevaluación. Esto se puede realizar a través de Google Forms, a partir de ciertas premisas, de ciertos criterios e indicadores, no solamente centrados en esas competencias lingüísticas, sino también en aspectos como la colaboración, ese trabajo en equipo, otras competencias a nivel de investigación, ¿sí? Y pues bueno, acompañado por una reflexión en grupo durante la última sesión síncrona. Obviamente, pues esto también va a tener una evaluación formativa, de tipo formativo, durante el transcurso del proyecto, para finalizar con lo que sería la evaluación sumativa, que va a corresponder a la nota del primer corte de la asignatura. Para lo cual, pues bueno, se va a partir de ciertos indicadores, ciertos criterios dentro de lo que sería una escala de estimación, ¿sí? También sería importante acotar aquí que en el caso de lo que sería la evaluación, tenemos, bueno, una revisión constante de esas necesidades para hacer esos ajustes, ¿sí? Por eso es tan importante esa evaluación continua, porque de ahí se van a derivar todos los ajustes necesarios durante el proyecto. Igual con aquellas instrucciones y aquella formación o incluso enseñanza directa de aspectos gramaticales, de aspectos de vocabulario, correcciones, bueno, va a entrar dentro de ese apartado. Ok, en cuanto a las adaptaciones, como les comentaba al inicio, Jamboard permite hacer un montón de cosas, hay infinidad de opciones. Sin embargo, es importante considerar, tomando como tal este modelo que yo estoy ofreciendo, que yo estoy elaborando, que se puede contextualizar, ¿sí?, a diferentes temáticas, todo dependiendo de qué es lo que se desee plasmar, y dependiendo también pues de las edades de los estudiantes. También lo que correspondería a la localización. Por ejemplo, si vamos a trabajar con mujeres significativas o mujeres de gran relevancia en un país específico, en una región específica, o no solamente a nivel de mujeres, puede ser con respecto a otros aspectos, a otros personajes, incluso a la propia familia, hacer una descripción allí, pudiendo simplificarse estas actividades, o incluso modificarse el tipo de enfoque que se realice o que se utilice para esto.
También se puede adicionar a esta actividad planteando ciertos lineamientos en cuanto a qué materiales son específicamente los que ellos van a consultar, y a partir de esos materiales que ellos, hagan ese proceso de resumen de manera tal de que no sea tan extenso. Eso, bueno, sería a grosso modo lo que se podría hacer con Jamboard. Jamboard tiene muchísimas opciones, muchísimas posibilidades. Aquí se está partiendo desde un objetivo específico de lo que es el programa como tal, que sería esa revisión de los diferentes tiempos gramaticales ya vistos durante lo que fue la asignatura de Lenguas Modernas 1, porque recordemos que esto es Lenguas Modernas 2. Entonces nos permitirá practicar esas estructuras de una manera significativa, contextualizada, y que permita el aprendizaje de los estudiantes, no solamente de la lengua meta, sino de otros aspectos propios de su carrera, comenzando esa formación de lo que es la teología como tal. En caso, bueno, aunque ya ellos es un proceso que ya viene iniciando incluso desde el primer semestre. Bueno, aquí pueden observar las referencias, las de Amaro, las de Donnelly. Tenemos también la referencia con respecto a la información de Google, la información de McGrath, Fulm, que se enfoca precisamente en el uso de esta metodología dentro del aula de EFL. Tenemos también a Stake, que es de donde tomamos esos ejemplos iniciales de Jamboard, los textos de Tomlinson y de Umirova. Muchísimas gracias y espero que haya sido de bastante de su interés y bastante provechoso todo lo que es la propuesta como tal.